hoy día tenemos un grande. Me tocó compartir en Chilevisión en el Festival de Viña con él, un agrado, para qué decir, su señora también. Conversamos de todo, pero hoy día lo traemos por temas específicos. Hoy día nos acompaña Cristian Contreras, el famoso Dr. Fry. Oye, yo le quiero... Oye, me cambiaron a Julito. Sí. ¿Qué le pasó a Julio? No, Julio está descansando en sus merecidas vacaciones. Oiga, yo le quiero pedir disculpas por dos cosas. Primero, por no ser Julio. Julito está ahí en sus merecidas vacaciones. Y lo otro es pedirle disculpas por ese poema que yo nunca había escuchado uno peor en mi vida. Pero disculpe el impacto, querido. Un gusto estar contigo, Igual, Vasco. compadre. ¿Cómo está Con usted? los innombrables también, con todo el equipo. Oiga, yo conocí a su señora. Sí, pues sí, estuvimos ahí en el estuvimos Festival de Viña. de Viña compartiendo harto. Por supuesto que sí. Estupenda. Ella, muy buena moza, sí. Sí, Le puedo mandar saludos. Saludos, Por Casi, por favor. Besitos. Por Vasco, ¿cómo favor. le está joteando a la señora? Oiga, compadre, se nos vienen fechas freak, raras. Algunos las entienden más que otros, yo no entiendo absolutamente nada. ¿Me podría explicar un poco qué significa esta cuestión de la famosa Semana Santa? Aparte de entender que uno tiene días feriados, hasta ahí yo llego. Entonces, yo le pido que a ver si es que Mira, me puede... introducir un poco en el tema, Vasco. Mira, la Semana Santa, para los que no saben de la Semana Santa, bueno, se recuerda la crucifixión de Cristo. ¿Ya? Ahora se celebra, en unos días más, ese momento clave, pero quizá lo más importante para partir es que hay un contexto dentro de la Iglesia Católica chilena que está enfrentando esta Semana Santa como quizás nunca antes lo había enfrentado en términos de una crisis interna de credibilidad. Por supuesto. Y que fue agravada en gran medida por la venida del Papa Francisco a Chile. Claro, perdone que, perdone que le haga un paréntesis ahí. ¿Sirvió la visita de ese caballero o no pasó nada o nos gastamos la plata? O sea, la Iglesia Católica se gastó la plata por las puras. Cuénteme un poquito. Mira, qué opina ahí. para quien habla, la verdad que, y para lo que he escuchado después de la visita del Papa, lamentablemente la visita de Francisco ahondó la crisis de la Iglesia Católica chilena. ¿Por qué motivo? Primero, mira, fundamentalmente por dos motivos. El primer motivo fue porque no hizo ninguna declaración directa contra la pedofilia al interior de la Iglesia Católica chilena. Sí, fue primer por la elemento. rama, ¿eh? Sí. Y al contrario, al avalar al obispo de Osorno, Barros, de alguna forma se hace partícipe de toda esta red. Ahora, uno tiene que saber lo ¿Cómo se primero. equivoca, perdona, queridísimo doctor, cómo se equivoca todo un staff de comunicaciones que deben ser unas 50 personas y no toman y no dimensionan el error comunicacional? ¿Qué crees que puede haber pasado ahí? Yo creo que el discurso apuntaba más bien dicho a las masas más creyentes, más irreflexivas, menos críticas. Entonces, claro, a esa persona que es creyente, así, Claro, sin cuestionamiento, todo estaba bonito. El fanático, todo. el fan, casi. Efectivamente, el fan de la Iglesia, para eso fue orientado en gran medida esta... Y ahí está el error, tal vez, Por ¿no? supuesto que sí, porque todos los que piensan un poquito más y se dan cuenta de la crisis que se está viviendo al interior de la Iglesia, se dan cuenta, mira, primero, Barros, el obispo Barros, que todos centraron la vista en la relación, que si el Papa le iba a decir algo al obispo Barros, en realidad el obispo Barros es la punta del iceberg de una red de al menos 80 personas dentro del clero católico cristiano, entre obispos, laicos, hasta una monja,
vinculados a toda esta red de pedofilia al interior de la Iglesia Católica. ¿Cambia nuestra Semana Santa? Como que la gente va a empezar a comer carne, así para llevarte... ¿ah? Mira, ¿será lo mismo? Yo creo que, mira, que dentro de todo este ambiente de crisis, ¿ya? Debido a que primero no hubo ninguna crítica a estos verdaderos crímenes, también no hubo ningún discurso, digamos, que sea realmente un discurso orientado al cristiano. Fue como una evangelización, hubo unas misas más. Y unos paseos que le dan tanto auge, que arrendaban los departamentos. Parece que por supuesto, a tal grado, Vasco, que muchas empresas, muchas personas que donaban plata a la Iglesia Católica, ahora le están quitando las donaciones. Eso es lo que está ocurriendo hoy día al interior de la Iglesia. ¿Pero entonces, tú crees que con el Hogar de Cristo, con ese tipo de... con también? muchas instituciones, muchas personas que le daban plata voluntariamente, le han dejado de dar debido a que no hubo ninguna señal para recomponer la Iglesia. Entonces, la Semana Santa que comenzamos a vivir ahora, se da en un ambiente de inmensa crisis dentro de la Iglesia Católica chilena. Y luego ya vienen las crisis más profundas, que son las crisis doctrinales. Es decir, hoy día nosotros estamos en un verdadero despertar frente a todo lo que se está sabiendo de Jesús y que durante 2000 años se mantuvo en el silencio. En palabras bastante sencillas, durante los últimos 2000 años se creía que en solamente 4 evangelios, que son los evangelios de la Biblia. Sin embargo, hoy día se disponen sobre la vida de Cristo y sobre referencias a Cristo, al menos hay 81 fuentes distintas que hablan de Cristo. Obviamente muchas de esas fuentes son falsarias, otras que son copias, pero hay muchas fuentes de estos nuevos evangelios que se han descubierto que son evangelios tan valiosos como los antiguos. Mira, doctor, yo te voy a contar una anécdota y perdonen que sea personal, pero mi nani, que forma parte de mi familia, con su marido que es Héctor, ellos son cristianos, y van a misa, y ayer, el domingo, fueron a misa y todo, y mi hijo las acompaña, po. Y ella me trata de explicar, ¿no es cierto? Porque yo tengo ahí, sigo teniendo mi cultura de esa mi mamá que me llevaba a misa y todo, entonces estoy medio ahí, estoy confundido. Y es impresionante cómo ha crecido la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, las otras iglesias, ganancia de pescadores, como se dice, ¿no? ¿Tú crees que es por eso o porque han sido más simples en explicarnos ¿qué es este fenómeno, esta fe? Pucha, la respuesta a eso es incluso nos puede llegar a dar pena, Vasco. ¿Por qué? Porque realmente a nivel de las cifras globales de la Iglesia, me refiero a las cifras mundiales, todos los bautizados a nivel global están disminuyendo. Eso es Mi hijo así. no está bautizado, perdona que te lo... También muchas iglesias en Europa, debido a toda la crisis y debido también a que hay mucha investigación y ciencia ya, se están viendo vacías las iglesias, se están vendiendo incluso iglesias. ¿A qué te refieres con ciencia? Investigación. Lo que pasa es que siempre ha habido una especie de conflicto entre la ciencia y la religión o la fe. La fe. Entonces, en un mundo europeo donde hay más ciencia, es decir, donde hay conocimiento científico de las cosas, los creyentes van disminuyendo, así de simple. Ahora, ¿por qué te digo que es tremendamente delicado esto? Porque si bien es cierto, las cifras globales de la iglesia, de sus adherentes, está disminuyendo cada día más, en los países ignorantes aumentan. Y lamentablemente, muchos de los países que están en vías de desarrollo, que no tienen ciencia, que no tienen gran cantidad de investigación, que no tienen ciencia, como es el caso de Chile y otros países de la región, así como africanos, es decir, en estos países donde hay más ignorancia, es donde las cifras de cristianos aumentan. Entonces hay una relación directa entre aumento de creyentes, en donde hay más ignorancia, donde hay menos ciencia. No así en Europa, no así en Estados Unidos en el ámbito católico cristiano. Cristian, se me viene a la cabeza, y perdona, yo aquí trabajo sin ninguna cuestión, ni pauta, ni nada. ¿De dónde estudiaste tanto? ¿Cómo sabes tanto? Porque eres una persona, hay varias inteligencias, además de ser muy empático, ¿no es cierto? Tener inteligencia emocional, tienes la otra inteligencia, que es la inteligencia dura, del haber leído tanto. Perdona que me salga un poco del tema y después podemos volver.
¿De dónde viene tanto conocimiento, compadre? Desde chico, tu papá te dijo, oiga, compadre, si no lees, huevón, que no sé, vean qué. Mira, yo vengo de una familia de intelectuales, mi papá y mi mamá son abogados, pero en realidad tú lo dijiste, la respuesta la tenías tú, porque cuando yo ingreso a la universidad, comienzo inmediatamente a estudiar los campos de la filosofía, el origen del hombre, la existencia de Dios, después derivo en la investigación sobre el origen del universo, eso me lleva a las grandes culturas, pero todo en gran medida lo que uno puede hablar es porque en realidad, Vasco, yo viví años en las bibliotecas. Vivía, me despertaba, iba a la biblioteca a las 9 de la mañana. ¿Cómo te nací? Además para decirte, bueno, mira, seamos bien honestos, por lo general era inteligente. Fuerte lo que voy a decir, pero no es tan agraciado, porque un gallo como que se quedó en la casa, no lo invitaron a la fiesta. Pero además tú eres cachado y eres como preparado. Encima se puso... ¿Es mala la pregunta? No, pero digamos las cosas como son. El inteligente por lo general no tiene como que no puede sacar a bailar a la mina, ¿cachai? En cambio, tú eres un gallo encachado, pintoso, y prefería ir a la biblioteca, compadre, de que era un carrete, y de dónde te nace, porque hay una... Tus papás. Mira, por mis papás y porque siempre vienen al ADN mío. O sea, yo me metí a estudiar y al tiro en los campos filosóficos, la investigación científica, saqué 2 máster, doctorado. Entonces, la verdad que fue por una inquietud personal. ¿Y eso, no salía ya? No, sí, igual carreteaba, por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo, durante años, por ejemplo, vivía en la biblioteca, pero salía, por ejemplo, en Barcelona. Claro, tuve 5 años metido en biblioteca, viajando a otros lugares, pero siempre me tomaba un espacio para salir los fines de semana, al menos a recorrer, a caminar, a oxigenarme de las bibliotecas. Pero fue eso, si la clave en gran medida está... Mira, el mejor amigo del hombre es el libro, siempre les digo. Ahí están tus mejores amigos. Pues no ladra nada, no ladra. La ley Chelito, ¿cómo le podríamos poner? La ley libro. Acá todo en Chile decís... Con el IVA. Entonces, a mí lo que me sorprende es que, quizás muchas personas se pueden sorprender, pero en realidad el mejor amigo del hombre del libro es bonita esa frase, ahí me mataste. Sí, pues. Está bonito. Y eso lo complemento con investigaciones en terreno, exploraciones en las antiguas civilizaciones, y de ahí me he formado una visión de las cosas. Y también muy importante, Vasco, desde mi punto de vista, es haber leído también los libros prohibidos. Es decir, piensa tú durante todo lo que fue nuestra juventud. No, puede ser, no es prohibido. No le haga caso, no le haga caso. Señor, estimado, usted tenía acceso a esos libros prohibidos, pero no me conteste porque tenemos que ir a una pequeña mención. ¿Qué es un libro prohibido, compadre? Ahí me dejaste cachudo. Los libros prohibidos son aquellos que han sido perseguidos, silenciados durante muchísimos tiempos. Como por ejemplo, entre tantos otros, como los evangelios desconocidos de Jesús. Los evangelios desconocidos de Jesús. De Judas, por ejemplo. Como el evangelio de Judas, que fueron descubiertos, es una de estas nuevas fuentes que se hablan de Jesús, que te cuentan otra historia. Durante prácticamente los últimos 2000 años se tuvo una visión de Cristo, una visión de la fe de María Magdalena. De María Magdalena, y gracias a los nuevos descubrimientos está cambiando esa visión. Está cambiando la visión de Judas, la misma visión de Jesús y, como tú dijiste, la visión que se ha tenido históricamente de María Magdalena. Entonces nosotros, desde mi punto de vista, frente a esta Semana Santa, para los cristianos de corazón limpio, no el fanático, sino que el cristiano de corazón limpio, yo creo que para aquellas personas se está viviendo realmente una especie de segunda revelación, segunda gran revelación del mensaje de Cristo, en el sentido de que empezamos a leer evangelios tan originales como los 4 de la Biblia, pero que cuentan, como digo yo, la parte secreta de Jesús. Jesús tenía 2 grandes discursos, un discurso público, que está, por ejemplo, graficado en el Sermón de la Montaña. Pero verdad, perdona que te interrumpa, ¿por qué los dejaron afuera de Mira, eso se dio en el 325 en el Concilio de Nicea por el emperador Constantino. Constantino, el Grande, lo que hizo fue, están haciendo esta creencia después de 300 años, está
este cristianismo, esta fe que está creciendo gracias a los santos mártires, etcétera, bueno, va a tomar posesión poco a poco del Imperio Romano. Constantino, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, organicemos esta nueva fe y se organiza en el Concilio de Nicea. Y ahí, en palabras muy sencillas, para generar una doctrina de los más de 30 evangelios que habían de Jesús, Constantino en un momento dijo, un momentito, van a quedar 4 y el resto van a ser perseguidos. Todos estos que Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los únicos que quedan, pero estaba el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, que es el más antiguo de Como todos. mi hijo Tomás. El Evangelio de Felipe. Todos esos evangelios que corresponden desde este análisis. Tomás era el incrédulo. Tomás era lo que se llama el hermano gemelo de Jesús. Muy Si mi hijo importante. se llama Tomás y no tenía. ¿Qué ustedes creen que yo sabía esta cuestión antes de ponerle Tomás? No sabía nada. Tomás viene a ser el hermano gemelo espiritual de Jesús, no el hermano carnal. Jesús tuvo como 8 hermanos carnales de María, pero el hermano Pero espiritual, ¿me está diciendo que la Virgen María tuvo más hijos? después de Jesús, por supuesto que sí, pero eso es resultado de las fuentes no reconocidas por la Iglesia. Para la Iglesia, para este fanatismo religioso, la Virgen María tuvo a Jesús y no tuvo a nadie más. Siempre Pero están más entretenidos los libros perdidos que los otros. Pues, son súper entretenidos, muy entretenidos, porque te narran, por ejemplo, estas otras visiones, donde María Magdalena, por ejemplo, entre las cosas, fue la mujer de Jesús y también un apóstol de Jesús. Es decir, los apóstoles eran 13, contando a María Magdalena. El número sagrado es el 13, no el 12 en ese sentido. Todo eso tú lo extraes también de ahí. Las visiones, Se ponte pasó. tú, de Jesús. Las Me van a visiones- echar a mi hija del colegio con esta entrevista, compadre. No, Oye, qué no, no. extraordinario. Pero en realidad, en gran medida, todo esto que se está sabiendo de Jesús es como una especie de nueva revelación. La segunda venida de Jesús tiene que ver mucho con esto también, dentro de estos análisis laicos, no confesionales. Es decir, empezar a darse cuenta que, claro, está el Sermón de la Montaña, están los 4 evangelios, pero también hay una enseñanza que fue reservada para los más preparados que seguían a Jesús. Piensa tú que en el Monte de los Olivos, es decir, esto que se conmemora, Jesús, según los datos incluso de Flavio Josefo, se reunieron en torno de Jesús en el Monte de los Olivos, previo a la crucifixión, alrededor de 35.000 personas seguían a Jesús, los seguían. Y claro, muchos de ellos, la gran mayoría, había un gran porcentaje de mujeres y otro porcentaje de hombres, pero ¿Este es como los misterios de los judíos, Naquer? no. ¿No? Los judíos, por regla general, después de Jesús, los judíos, todos los historiadores después de los judíos, Los Josefos. calificaron mal a Jesús, porque no fue el que venía a heredar el Mesías, digamos, el puesto de David. Jesús no vino a traer más guerra, sino que vino a oponerse en gran medida al Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, recordemos, Jehová, es un Dios rebelde, es un Dios de muerte, es un Dios que manda a matar, con razón o sin razón. Pero Jesús trae otra idea de Dios. Cristian, mira, yo cuando me defino como que en mi religión, disculpen nuevamente la autorreferencia, digo, yo voy a tratar de vivir como Cristo, o sea, es como sentido común, yo haría esto, no haría esto. ¿Tú qué religión profesas, Juan? ¿En qué Pregunta te profunda. Oye, ¿te escucha, muy entiendes? profunda la pregunta. No, Ya, pero porque- te lo voy a responder. Porque Pero es complicado, porque tenéis demasiada información, entonces te transformas como en un historiador, pero con fe desde el conocimiento. Mira, mi nombre es Cristian, por lo tanto, la base cristiana yo la tengo. Y uno nació cristiano, católico, cristiano, pero con el paso del tiempo, lo que pasa es que yo, la verdad que he investigado, he explorado y he leído todas las antiguas culturas de la tierra. Y mira, la verdad que al irme a la India, al ir al Oriente, al ir a América mismo, uno se da cuenta que hay mucha sabiduría
en las antiguas civilizaciones y en las antiguas religiones. Y de todas saco algo. Por eso yo siempre digo, cuando me dicen, bueno, ¿tú en qué crees? Claro, mi base, mi nombre es Cristian, tengo una base cristiana, pero una cruz que cargo hace miles de años, evidentemente. Todos cargamos una especie de cruz, pero al mismo tiempo yo me defino como un sincrético. El sincretismo... Ahí me mataste. El sincretismo, Sincrético. sí, el sincretismo vasco es, en palabras muy sencillas para todos los amigos en casa, tomar lo mejor de cada enseñanza religiosa, de cada filosofía, para conformar una síntesis. La síntesis que yo he hecho de los conocimientos, a eso yo le llamo el sincretismo. Es decir, hay muchas cosas budistas que son fundamentales, del vedismo antiguo, del janaísmo, del confucianismo. Políticamente, por ejemplo, tomo el confucianismo yo, que es la antítesis de Maquiavelo. Confucio es la antítesis de Maquiavelo. Entonces, yo he tomado Yo pongo esa cara forma. inteligente, weón, para hacer como que te entiendo, pero oye, ponga cara, ponga antes de cara. entrar a tu academia, yo te agradezco todo el conocimiento que nos has entregado. ¿Cómo hay que vivir entonces la Semana Santa? Hay que... Hay una que, mirada mira, simple. mira, la nos mirada confusionó. simple, hay que mirar. Mira, la pregunta, incluso tú la respondiste. ¿Qué haría yo? Claro. No, ¿qué haría Jesús si estuviese en mi lugar? Lo dijo por ahí el Papa. Es decir, si todos realmente podemos incorporar el mensaje de Cristo, la cosa sería muy Nuestra vida distinta. común. Porque en realidad, esta sociedad en la cual vivimos se dice que es una sociedad cristiana. Pero Jesús te dice dos cosas simples. No tengáis miedo y la verdad os hará libre. Y vivimos en una sociedad que te mete el miedo por todas partes. Claro. Desde los seguros Sí. hasta, no sé, hasta las guerras, hasta la escasez del agua, hasta el cambio climático, se te mete miedo. Y por otro lado, lo que prima en esta sociedad es la mentira. Es decir, entonces, en realidad, La estamos posverdad. claro, estamos en una sociedad anticristiana. Si nosotros dijéramos la verdad, si hubiese un ejemplo político vasco, un ejemplo de verdad, el pueblo cambiaría. ¿No hay ni un ejemplo de verdad? Dime tú alguno. Si hubiese algún eso. ejemplo de moralidad en la política Julito actual. César. Pero Julito no es. Julito, por suerte, no está metido en la política. No, estoy bromeando. Pero a eso me refiero, porque la verdad que mira, cuando tú te das cuenta toda la delincuencia que hay, los portonazos y todo, no, que estos delincuentes aquí, sí, pero el pueblo, esto es una máxima política, siempre va a seguir a sus líderes. ¿Y qué ves tú en los líderes? Colusiones, mentiras, corrupción, robos descriteriados, Y a veces muy torpes, muy torpes, de una como el ambición. caso, bueno, que hoy Sí. no vamos a nombrar casos. Entonces, cuando tú ves a tus líderes mintiéndote, robándote, siendo inmoral, arreglándose los bolsillos ellos, que no te extrañe que el pueblo haga lo mismo y que la delincuencia esté desatada, porque el pueblo siempre va a seguir el ejemplo de sus líderes. Por eso digo, si hubiese un ejemplo vasco en este país de moralidad a toda prueba, el pueblo cambiaría, la nación cambiaría. Si hubiese un ejemplo de un político verdaderamente cristiano, verdaderamente que siga el ejemplo de Jesús, estaríamos en otra realidad. Se me van a caer los amigos, compadre. Oye, Ahora, esa, desde mi punto de vista, es eso. Entonces, bueno, yo cuéntame creo- un poco, Cristian, salgamos. Yo te agradezco, es brutal lo que dice, y me cuesta encontrar un ejemplo porque yo tengo muchos amigos políticos pero claro, que en algún minuto han estado ahí entre la verdad y la oportunidad, ¿no es cierto? Y ahora que han entrado personajes especiales, me hace más sentido lo que me estás diciendo. Pero tú tenías un desafío, Cristian, tremendo, que tiene que ver con esta como una escuela, una academia. Cuéntanos un poco, porque para toda nuestra audiencia debe ser tremendamente Sí, interesante. esto para mí es quizás la obra de mi vida entera, Vasco. ¿Qué es lo que sucede? Como el proyecto, como El gran proyecto. ¿Qué es lo que sucede? Que yo me enfrento a un mundo y a un país donde realmente vivimos en un apagón cultural. Apagón cultural que viene desde la misma idiosincrasia, desde que se forma la nación chilena en esta mezcla entre
el español bastante iletrado que había y los pueblos originarios de América. Desde ahí comienza, mira, aquí nunca se caracterizó este país por el desarrollo de las artes ni de las ciencias, sí de la guerra, de todo lo que implica eso. Entonces, este apagón cultural que está metido en el ADN de Chile se acentúa aún más con el 11 de septiembre de 1973, ¿ya? Ahí comienza un apagón, se instaura una forma de pensar. Entonces, lo que yo veo en este país Y las, es que personas, primero, y las personas que te dicen, pucha, no fue un apagón, sino que fue una luz porque iba a venir el mundo, el caos, y nos íbamos a quedar sin comida, íbamos a hacer ahí nos daría para conversar mucho, pero cuando tú ves los niveles de educación, la falta de comprensión, por ejemplo, que hay en la lectura, Sí. prácticamente, mira, Entre más ignorante, es que es como lo que dices tú, o sea, entre más ignorante hacemos el pueblo, por más torpes vota el pueblo, ¿ah? Por la gente ahora, más... ¿se ha avanzado? Sí, pero igualmente estamos en una situación cultural tremendamente crítica. Si uno ve el país, en realidad nosotros hemos tenido dos grandes poetas, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y se acabó el punto, ¿ya? Falta intelectualidad. Y Pablo de Roca. Y, Sí, bueno, hay otros, Ya. hay otros, sí, siempre hay, nuestro antipoeta. y siempre hay filósofos, hay grandes científicos, pero Pero son no nos pocos. salgamos, Cristian, Sí. porque se nos va a acabar Sí. el tiempo. Tenemos todavía tiempo para que me explique. Yo, en simple, compadre. Yo soy tú tenés cualquier cantidad de seguidores, ¿ya? Yo soy un fanático de Cristian, Dr. Fryer, y yo quiero saber más, quiero aprender. ¿Cómo llego a la academia? Mira. De eso se trata, ¿no? Sí. Ahora, déjame decirte O las solamente- redes entonces, sociales, sí. cuéntame todo, compadre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me enfrento a una situación donde hay ausencia de academia filosófica en Chile. No hay. No hay. Tú tenías una visión de la Universidad de Chile, la facultad donde es muy Pero si pasan en materialista. paro esos hueones. Y también la Universidad Católica, ahí no se puede hablar de la teoría del Big Bang prácticamente. Entonces, no hay academia filosófica. No hay academia que no esté, claro, teñida por algún tipo de vertiente claro, extranjera. claro. Frente a eso, y después de 25 años, me decidí hace un par de años atrás fundar mi propia academia, que es una academia para el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia. Enseñamos cuatro grandes O cosas, sea, ¿cómo no se me ocurrió antes? 4 escuelas. Ah, mira, ahí tenemos imágenes. Bueno, ahí son son algunas imágenes de la escuela de los enigmas. Todo eso son grandes enigmas que vemos en la escuela, pero tenemos 4 cosas. La escuela de los enigmas, Perfecto. la escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de los 8 milagros y la escuela de las 8 fuerzas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. 8 y 4 son 12, pues, no hay que- 8 por 4. Es Ah, una forma 8 de por decir 4, la cuadratura del círculo de la sabiduría. Entonces, ¿por qué es importante? Porque está concebida para que en poco tiempo las personas que no han tenido el privilegio de ir a grandes universidades pueda acceder ni siquiera al conocimiento, sino que a la sabiduría, a la profundidad de la sabiduría en las 4 escuelas. ¿Cuál sería la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? Primero el conocimiento, después la sabiduría. Efectivamente, primero la inteligencia. La inteligencia viene con todos nosotros. en Oye, el pero, paquete. o sea, ¿pero quiere decir que tu escuela va a hacer exámenes de la PSU? No. Yo ahí Sí. me gustaría discrepar contigo, Cristian. Yo escucho que todos tenemos algo de inteligencia, a lo mejor marcada en diferentes pues. lados, ¿no? Sí, pues. ¿Cómo accedo? Yo, comunidad, quiero acceder y quiero aprender un poco más de Mira, ciencia, de cultura. Es bastante simple, porque hoy día nosotros estamos en una página que se llama www.academia.university. Ahí están todos los datos, ahí lo van a poner después el señor director, Entonces, academia.university. Ahí está saliendo. está toda la información para acceder a la academia y a estas 4 grandes escuelas que hemos formado después de 25 ¿Te vas a años. ligar a algún tipo de universidad más formal para sacar estos famosos? Hay que la gente que dice, no, es que este diplomado lo saqué en no sé qué universidad, como que tú Mira, dices, en este minuto estamos acreditación. Claro, en este minuto no estamos metidos en perfecto. eso porque, mira, la medición, la evaluación también te genera una competencia estudiantil que no va con el espíritu de la academia.
La academia busca en el fondo que la gente de corazón limpio, que busque su propio perfeccionamiento, tenga libre acceso a estos programas que yo he hecho. Estas 4 grandes cosas que enseño en la vida, que son los enigmas, las culturas, los milagros y la fuerza. Entonces, en realidad, está apuntando a que en poco tiempo tú tengas sabiduría y que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda acceder, porque están las escuelas presenciales, ¿sí?, que las hacemos aquí en Santiago, las escuelas presenciales, pero están las escuelas online. Ah, qué bueno. Entonces ya se puede acceder. Como las clases ejecutivas que uno ve de repente hasta en los... Y te doy una papita, ¿ya? Podría hablar con un diario y tiene las 3. Tiene el tema online, tiene el tema de lectura en un diario, así lo hacen hoy día, Pap, y tiene la clase presencial. Entonces el hombre estudia con el diario, estudia con online y estudia con la clase presencial. Así que yo voy a hablar con mi amigo Sergio Maragolí, compadrito. Este es un tema interesante. Fantástico. Por supuesto que sí. Sería... Y fíjate tú, entonces, todo esto apunta a que... Ahí estamos en la página. Ahí estamos con unas que, bueno, son algunas fotos de los viajes, son las cabezas olmecas, por cierto, que es los olmecas es la cuna, digamos, la madre de las culturas mesoamericanas. Buena Ahí página. estamos en Chichén Itzá y en otras cosas. Pero a lo que apunta, sobre todo, es a que, mira, debido a las redes sociales... ¿Quién es el señor? A ese soy yo, pues. Uy, está de joven. Ha pasado un poquito el tiempo, la barba me ha crecido. Sí. Ahí estoy en la pirámide del Sol, apuntando a la pirámide de la Luna en Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Así que... Loco. Entonces, entretenido, compa. Yo feliz me pero encantado. Precios accesibles, sí, por supuesto. Son todos los precios. Son cursos. Está en la escuela online, que tú pagas una mira, nadie podría llegar a decir que no tiene acceso a estos conocimientos por plata. Primero que nada, porque son muy económicos. Y apunta a eso. Tiene que ver con tu misión. Partiste diciendo, mira, este es mi sueño. O sea, cuando uno trabaja desde, ya lleváis no sé cuánto, 25 años, 20 años estudiando para ganar plata con el conocimiento, no creo. Claro. En este caso me consta que... La gente piensa, en todo caso, mucha gente piensa que uno tiene que hacer gratis las cosas y uno pues dice tampoco, que, bueno, también... Asistencialismo. Efectivamente. Claro, entonces, cuando los alcaldes se ponen a hacer cultura gratuita y después uno cobra 2 lucas, claro, que esta cuestión es muy cara. Efectivamente. Entonces, la cosa no va por ahí. Claro, hay que financiar las cosas. Autofinanciarse. Por supuesto. Pero todo apunta a que la educación va a ir cambiando. Nosotros estamos con una educación que está, mira, con una reforma educativa que está en el año de la cocoa. A tal grado, yo tengo que pararme, yo lo he hecho, pero detenerme, porque fíjate tú que a principios de este año se intentó sacar a la filosofía nuevamente de las clases de los terceros y cuartos medios de Chile, en febrero. Se intentó sacar. Chile. No. Entonces, sí, da lo mismo, da lo mismo, porque eso viene de todos, de uno y otro. Los otros antes le quitaron otros, o sea, la derecha le quitó horas. En el primer gobierno de Piñera le quitó horas a la filosofía, a la historia, y aumentó las de economía. Eso es lo que hizo el gobierno de Piñera. Y la presidenta Bachelet... Ahora trató de quitarle todas las horas de filosofía a los terceros y cuartos medios. Entonces, ¿a qué se debe eso, Cristian? Mira, ¿a qué se debe? Mira, hay muchas cosas. Querer que la gente siga siendo más ignorante en el tema. Autómatas. Mira, si lo sintetizamos en eso, sí. Mientras un pueblo no tiene filosofía, no piensa, no critica. Y siguen votando por los mismos. Y es fácilmente dominable. Entonces, no lo hagamos pensar, pues. Pero sí, enseñémosle a consumir. Eso sí que está bueno para este protectorado económico en el cual estamos nosotros. Aquí nos falta pensamiento crítico, aprender a dialogar sin denostarse uno al otro, sino que por las ideas y sin compromisos ideológicos. Es decir, aquí cualquier debate se da en el ámbito de la ideología y no de las grandes ideas. Todo a corto plazo acá. Todo es una mirada cortoplacista. Entonces,
Desde lo que yo hago es, en este sentido, elaborar 4 grandes, digamos, aspectos de la sabiduría para que las personas de cualquier lugar de la tierra y cualquier sector social acceda a ello. Compadre, Es importantísimo para el futuro eso. Disculpa que te moleste. Piénsate esta pregunta que no es tan brillante ni nada, pero igual tiene que ver, ¿cuál es la clave? Si una persona está pensando en ir a estudiar, ¿cuál es la clave de tu academia cristiana? Ay, estimado, sígueme contando entonces, reforcemos porque Sí. nuestro programa, perdonen, nuestro programa, yo el Barça. Sí, bueno. Nuestro programa también te quería preguntar la clave y que nuevamente me vuelva a decir la información para estar. Sí, mira, la clave de la academia es la sabiduría. Las personas que ingresen a ella van a terminar siendo más sabias, van a ampliar digamos, su visión del universo, van a aprender a entregar milagros, van a desarrollar también, se desarrolla todo lo que es la fuerza interna. ¿La fe se desarrolla, compadre, o es un don? Porque yo rezo en las noches mucho, y de lo que más pido es que me dé más, que alguien, que yo creo que es Cristo, ¿no es cierto?, o Dios, no sé quién, me dé más fe. Necesito fe, quiero creer, y a veces, muchas veces desde el oportunismo, desde esta cosa, pucha, estoy pasando un mal momento, pucha, quiero fe. Vasco, la fe en realidad es un modo de conocer que tiene el hombre. Es decir, es una parte para tú conocer la realidad. Tú conoces por fe muchas cosas, pero así también está la razón. Entonces, en el hombre conviven esos dos modos de conocer dentro de una gran forma. Yo puedo tener más fe. Yo voy a tu academia y empiezo a aprender, ¿no es cierto?, sobre Cristo, sobre la historia, y eso me va a hacer que el conocimiento me genere más fe. Depende depende qué es lo que tú prefieres. Porque si tú, por ejemplo... No, yo prefiero tener fe, compadre. Claro, por eso, si tú tienes fe, la fe, mira, si tú te cultivas, tu forma de conocer a través de ese método se va a ampliar. Pero si tú vienes, por ejemplo, con un dogmatismo, o sea, por ejemplo, si la fe implica simplemente defender solamente, por ejemplo, una vertiente católica, por decirlo así, te vas a cerrar a todo lo que son las otras grandes civilizaciones, a los budistas, a los hinduistas, a los mismos persas, y a tantos otros. Lo que te va a desarrollar es sabiduría, te va a permitir evolucionar espiritualmente, abrir tu visión del universo y saber hacia dónde caminar. Para el futuro, nosotros hemos vivido quizá el siglo XX, el siglo de la información, del conocimiento. A donde vamos ahora... Pero rápido, medio vacío. Por eso digo, hacia donde va ahora, en gran medida, es a saber utilizar ese conocimiento. Y eso es sabiduría. Perfecto. Por eso la academia, lo repito, queridos amigos... Recuérdanos los cuatro principios. Las cuatro grandes escuelas, las 4 grandes escuelas son la escuela de los enigmas, donde se investigan las más altas problemáticas del árbol del conocimiento humano. La escuela de las 8 culturas, donde vemos en 8 grandes culturas todas las culturas de la tierra. La escuela de los milagros, que vemos milagros, y la escuela de las fuerzas, que son grandes disciplinas humanas. Estas 4 escuelas se sostienen, queridos amigos, sobre una filosofía que es la filosofía que a mí me ha tocado descubrir, que la llamo la gran síntesis entre Oriente y Occidente, o lo que también llamo la metafísica del vacío. Es decir, esta academia está fundamentado por ese gran encuentro que es propio del tiempo actual entre el Oriente, un mundo que por mucho tiempo se alejó del Occidente, y el Occidente. Es decir, hoy día estamos viviendo un gran encuentro de mundos entre la filosofía o metafísica del Oriente y la física del Occidente. En ese encuentro, que yo llamo la síntesis entre el Oriente y Occidente, la gran síntesis científica, se fundamenta la academia.
Entonces tiene bases sólidas y lo más importante para todos los filósofos que hay, al menos es una filosofía original y auténtica, creada con mi puño y letra desde nuestro país. Entonces se toma de muchas cosas, pero a partir de este gran encuentro de mundos, la síntesis, algún día vamos a hablar, Vasco, de esta gran síntesis entre Oriente y Occidente, porque desde el punto de vista de quien habla, se va a transformar en la principal corriente de pensamiento por los próximos 1000 años y especialmente a partir de Sudamérica. Creo que aquí se va a tener que dar este encuentro, y ese encuentro se fundamenta en esta filosofía. Para ir terminando, no me aguanto de preguntarte, ¿cuál es el milagro más potente para ti, para tu vida? Me interesa. Mira, me quedo... el milagro es regalar lo que tú más quieres. En palabras bastante sencillas, el milagro es entregar buenos pensamientos, buenos deseos, que te vaya bien en tu casa, que te vaya bien en tu trabajo. Cuando yo concentro mi imaginación, la fuerza de voluntad también y mi conciencia en un objeto, que es decir, Vasco, que te vaya extraordinariamente bien con tu familia, con todo, yo te regalo eso. Esos son los milagros. Mira qué interesante. Entregar quizá buenos deseos, en palabras sencillas, entregar buenos deseos concentrando la fuerza del corazón, la voluntad y la imaginación. Cuando tú combinas esos tres elementos en un deseo, imaginación, voluntad y la fuerza de tu corazón, tú regalas milagros. Por eso, cuando vaya a un cumpleaños de alguien, regálale un buen deseo y le vaya a generar un pequeño milagro. Eso es lo que hacemos nosotros. Y es baratito, oye, por eso mismo. Oiga, estimado, aquí hay una pregunta que viene en WhatsApp. Julio Amarrete. Oiga, ¿qué pasó? En WhatsApp nos pregunta la gente, le agradezco todas las preguntas que nos están llegando. ¿Qué pasó con la pipa? ¿La cambió por la piocha? La realidad es que ahora salí un poco apurado y se me olvidó la pipa, no la traje, pero vengo con esto es, mira, el escultor, nosotros tenemos un escultor en la academia, y ese escultor está confeccionando diferentes objetos. Para mí eso es un avión. Este es una réplica de un avión de Tayrona de la cultura precolombina. Es decir, en Colombia aparecieron estas pequeñas figuras, mucho antes de los hermanos Wright, que aparecen como aviones, esculpidas en oro. Entonces son pequeños objetos fuera del tiempo. O sea, ¿me está diciendo que todo eso que tiene es oro o es como decir? No, este no. Este es una réplica simplemente. Una réplica. Pero el original es de oro. Son pequeños aviones. En la academia... ¿Y en el collar está la cara de Julio César? ¿O? No. ¿Qué es eso? Estos son mis talismanes protectores. Eso que vemos aquí, queridos amigos, es un collar de jade. El jade es el oro verde de los mayas, y que siempre sirven, todas las piedras y estos objetos como la pipa, sirven de talismanes protectores. ¿Recordemos los datos, Sergito? Por supuesto que sí. Queridos amigos, vayan a la academia, cultiven la sabiduría en www.academia.university. Las clases presenciales, por cierto, Vasco, comienzan la próxima semana. Ah, mira, estamos la próxima semana, así que premisa. Inscríbanse. Y las clases online están, permanentemente abiertas para todas partes del mundo. Y estamos comenzando, porque la marcha blanca de la academia de esta etapa terminó hace pocos días, así que estamos en un buen comienzo para divulgar la sabiduría y recordarles siempre el futuro. Para tener una esperanza para el futuro dentro de toda la crisis que se está viviendo, se necesita sabiduría. Y eso es lo que nosotros hacemos, entregarle a todas las personas un poquito de sabiduría. Con eso nos quedamos, querido estimadísimo, te pasaste. Gracias a ti, Vasco. Aquí el sistema, te pasaste. Gracias, Cristian, muchas gracias.